Señoras y señoras, yo soy Mikey y este es mi canal. Si en el vídeo anterior os hablaba de dos autoras que a mí me marcaron mucho y me gustaron mucho en un vídeo muy cortito, muy simple, en el que simplemente os quería hablar de dos de ellas, hoy os vengo con un vídeo con muchos libros. Me estoy dando cuenta que el reflejo se ve el aro y el iPhone, bueno, da igual. El caso es que os quería hablar de unos cuantos libros que yo creo que todos son más o menos de la misma época. Ya os iré mirando porque todos tengo normalmente marcados, los libros marcaba las fechas, pero os quería hablar de 10, 11 libros que, bueno, en realidad iba a haber hecho un top 10, pero al final son 11 libros, así que vamos a dejarlo en libros que me marcaron y me encantaron antes de tener BookTube. Pero antes os quiero recordar que podéis seguirme en mis redes sociales, sobre todo en Twitter y en Instagram. En Instagram tenéis mucho más contenido todos los días, todo el rato, stories, fotos, etcétera, etcétera. También suscribiros al canal si no estáis suscritos, dale a la campanita para que os avise cuando subo vídeo y vamos a hablar directamente de los libros que se lo me enrogo como una persona. El primer libro que os quiero enseñar es El sabor de las pepitas de manzana, de Katharina Hagenah, y es un libro que se publicó en Maeva en 2012, si no me equivoco, porque es típico que yo me lo compraría nada más salir, porque me conozco, ¿sabes lo que te quiero decir? Se publicó en 2011 y yo me lo compré en enero de 2012, o sea que se publicaría a finales de 2011. Es un libro que me encantaba esto que hacía antes Maeva, no sé si sigue haciéndolo, pero aquí tienes la portada normal y luego esto. Y que si habéis visto el vídeo pasado en el que os hablo del club de los viernes, etcétera, etcétera, ese libro pues le faltaba la contraportada. Este libro es un libro publicado en Alemania, es un libro de una autora alemana en el que básicamente una mujer hereda la casa de su abuela, y cuando va a esa casa y llega a esa casa para ver qué va a hacer con la casa, va conociendo poco a poco la historia de su abuela, la historia de su madre y la historia de sus tías. Es una de esas novelas que ya sabéis que a mí me gusta mucho porque momentos familiares, secretos familiares, sobre todo desde el punto de vista de las mujeres, y es muy interesante ver cómo se van entremezclando los recuerdos de Iris, la protagonista, con la historia de su familia, etcétera, etcétera, en esta casa importante, con ese jardín importante, con ese árbol importante. Y bueno, la verdad es que es un libro que me gustó muchísimo, me pareció muy bonito. Yo me acuerdo que lo compré solo por la portada y me gustó muchísimo, me pareció muy guay. No sé cómo seguirá ahora en edición, como siempre en la cajita de descripción tendréis links a todos los libros. Es una novela cortita, muy sutil, muy delicada, y que, como siempre, pues nos cuentan esas historias de mujeres, de nuestras abuelas, de nuestras madres, de nuestras tías, y que vale muchísimo la pena en una casa en el campo. Pues chico, fantasía, ¿qué os voy a decir? The Line of Beauty, de Alan Hollinghurst, es un libro que a mí me gustó muchísimo y que no sé en qué año me lo compraría yo, la verdad. Este libro se publicó en 2004, pero yo creo que lo descubrí después de ver la serie, que también se llama The Line of Beauty, es una miniserie de la BBC, protagonizada por el primo Crowley, el de Downton Abbey, por cierto. Este libro en España lo editó Anagrama. Este libro está situado en los años 80 y seguimos a un hombre gay a lo largo de diferentes años y su relación con una familia de mucho dinero, con la que él es muy amigo de uno de ellos, cómo le medio adoptan, pero a veces más que adoptado parece un poco criado, y a la vez él se aprovecha un poco de esas conexiones para conocer a gente importante, para encontrar un trabajo un poco más importante, etcétera, etcétera. Padre de esa familia se dedica a la política y bueno, pues es un libro. Está pasando un avión. Como os decía, es un libro que nos habla un poco de la clase media alta inglesa en los años 80, en los años de Margaret Thatcher, desde el punto de vista de una persona desde fuera, de este protagonista, de Nick, que llega ahí porque es amigo del hijo, y sus enamoramientos y sus historias, sus problemas con las drogas, del título de la belleza, etcétera, etcétera. Bueno, es un libro que me gustó muchísimo, la serie también me encantó. Alan Hollinghurst es uno de estos autores británicos muy importantes, habla de muchas historias protagonizadas por hombres gays y bueno, yo os lo recomiendo muchísimo. Todos sus libros creo que están publicados en España por Anagrama, pero para mí esta es como su obra maestra, o sea, es el libro que he leído del que más me ha gustado, porque he leído varios. Es un poco en la estela de libros tipo Nancy Mitford, etcétera, etcétera, pero movidos a la era moderna, en los años 80, etcétera, etcétera. Gente con dinero, con muchas movidas, secretos, historias, y un personaje como que lo han puesto ahí que se queda un poco obnubilado y se deja absorber un poco, y pues luego tiene que enfrentarse al hecho de que siguen sin verle como parte de, ¿no? A mí me gusta muchísimo, lo recomiendo muchísimo. De este me enrollo más porque lo he leído más veces
y me gustó mucho. La insólita amargura del pastel de limón de Amy Bender es un libro que yo creo que lo leí porque precisamente tenía el pastel de limón en la portada. Es muy típico que yo, sobre todo en los 2010, una cosa así, que era cuando yo tenía mi blog de cocina y hablaba de esas cosas en internet, etcétera, etcétera, pues me gustaba mucho leer novelas que tuvieran que ver con comida, con historias culinarias, por eso lo de las pepitas de manzana, y con muchos otros libros que he ido leyendo, Amigas entre fogones, del que os hablé en el vídeo anterior, y Cajita de descripción. Pues el caso es que este es uno de esos libros editado en Lumen en España. Este libro me lo compré creo que en 2011-2012, octubre de 2011, y es un libro protagonizado por una niña que se llama Rose, que ella puede adivinar los sentimientos de las personas que cocinan a través de la comida. O sea, todo empieza cuando ella prueba un pastel de limón que ha hecho su madre, y ese pastel de limón a ella no le sabe a limón, sino que le sabe a tristeza, le sabe a amargura, ¿no? Y es un poco como ella se enfrenta a ir conociendo la verdadera historia de su familia, con la relación que tienen sus padres, como su hermano, y cómo va ella creciendo con este don que tiene ella. Como podéis ver, también es un libro muy finito, tiene 300 páginas. Amy Bender escribe muy bien, es una novela que está súper bien escrita. Si os gustan esas historias centradas en la familia, con una protagonista en este caso infantil, pero que además te habla eso, ¿no? De cocina, de sentimientos. Y a mí me parece muy interesante porque yo sí creo que cuando tú cocinas, impregnas lo que cocinas de lo que sientes, ¿no? Me parece muy interesante y no sé, este libro me gustó mucho, por eso me pareció como muy bonito, muy entretenido y muy fácil de leer. Otro libro que tengo en inglés es Tipping the Velvet, de Sarah Waters. Este libro en castellano se llamaba El lustre de la perla y es el primer libro que leí yo de Sarah Waters. También yo creo que era el más conocido en la época y yo lo leí en 2007, que yo creo que es cuando vi la serie. En este caso no sé si vi la serie y luego el libro, o porque vi el anuncio de la serie y me compré el libro, no estoy seguro. Son dos mujeres que se dedican al teatro en la época victoriana y que están enamoradas entre ellas y sus idas y venidas. A mí es un libro que me encantó. Yo creo que es de las primeras historias sáficas que yo he leído. Y a ver, Sarah Waters es conocida y es muy famosa precisamente por sus historias, ¿no? Por sus historias de novela histórica situadas casi todas en la época victoriana con protagonistas sáficas. Entonces, bueno, yo si no la habéis leído lo recomiendo muchísimo. En España está publicada por Anagrama y la serie de la BBC también es muy guay. Es una miniserie, creo que son 2 o 3 episodios nada más, estas miniseries cortas, y se lee como un tiro y la serie se ve como un tiro, y Tipping the Velvet es lo más, y deberéis leerlo y ver la serie. Hay 2 libros que leí justo a la vez, yo los leí seguidos y que en mi mente siempre han ido juntos, que son estos 2, y por eso os voy a hablar de ellos a la vez. Uno de ellos es Una inquietante simetría, de Audrey Niffenegger, que es la autora de La mujer del viajero del tiempo, y el otro es la lectora de secretos, de Bruno Barry. Audrey Niffenegger es más conocida precisamente por ese otro libro que os decía, que incluso ha habido una película, y si no me equivoco van a hacer una serie ahora, ¿no? De La mujer del viajero del tiempo. Y esta novela, Una inquietante simetría, es una novela un poco diferente. Es una novela gótica, pero situada pues ahora en la época cotidiana, en los años 2000, finales de los 2000, en el que 2 gemelas heredan la casa de su tía y con esa casa heredan los secretos de su tía, los vecinos de su tía, el amante de su tía, todo esto con el cementerio de Highgate enfrente y siendo casi un personaje más de la novela. A mí es una novela que me gustó muchísimo, que me encantó, que me pareció de ese estilo como muy gótico, muy británico. Me pasa también con el cuento número 13, que yo creo que si no lo leí en esta época, lo releería en esta época, porque son como muy del estilo estos 3 libros. Lo peor que tiene el libro es la portada, la verdad, que a mí estas 2 chiquitas aquí pues como que no me pegan. La verdad, me hubiera gustado más una foto del cementerio, pero porque yo en ese caso soy un poco goticorra interior, ¿sabes lo que te quiero decir? Y La lectora de secretos, de Bruno Barry, es un libro que a mí me gustó mucho. Primero, que la portada me llamó mucho la atención, porque pues este rollo como los globos negros, ella toda vestida de negro en un campo, pues no sé. La historia de una familia realmente. La protagonista es una chica que se llama Towner Whitney y me hace mucha gracia porque la primera frase, que es lo que viene aquí, a mí me llamó muchísimo la atención. Lo estoy buscando para leerlo, ¿eh? Mi nombre es Towner Whitney. No, eso no es exactamente cierto. Mi verdadero nombre es Sofía. No creas nada de lo que digo. Miento sin cesar. Soy una loca. Esto último es verdad. Es que a mí me gustó mucho este libro. Este libro es de una mujer que
viene de un linaje, ¿no? de un grupo de mujeres, su madre, sus tíos, sus abuelos, bueno, toda la familia, que podían leer los secretos en los encajes. Son lectoras de encajes, ¿no? Pueden leer el futuro en los dibujos de los encajes. Y la protagonista, Towner, es una mujer que no utiliza ya ese don porque la última vez que lo utilizó llevó a la muerte a su hermana gemela. Cuando su tía abuela desaparece, ella tiene que volver a ese pueblo que dejó atrás, a esas historias, a esos secretos que dejó atrás, para enfrentarse un poco a qué ha pasado con su tía abuela, a ver dónde está, etcétera, etcétera. Y todo eso al final tiene que ver con qué ocurrió con su hermana gemela, etcétera, etcétera. También un libro que no es muy largo, 300 y pico páginas, 360 páginas o así, editado por Planeta en España. Y como os digo, estos dos libros son como ese estilo como gótico moderno que yo creo que se va un poco en los 2010, 2011, 2013, que tanto me gustaba a mí y que como que últimamente como que lo he perdido un poco. Aunque por ejemplo cuando leí el libro de Camila Bruce, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero os voy a poner una foto por aquí, que lo he leído este año, me parece como que pegaba mucho en este tipo de historias, ¿no? Un poco, en ese caso era gótico sur, y este creo que también, en cambio este pues es un poco más gótico inglés, que igual es más mi rollo. A mí me gustaron muchísimo los dos libros, yo los recomiendo muchísimo. Otro libro que a mí me gustó mucho, y que la película también me gustó mucho, la verdad, es Agua para elefantes, de Sarah Gruen. Este libro en España se editó por Alfaguara. O sea, hay una película protagonizada por Robert Pattinson, el de Edward, de Crepúsculo, que por cierto tengo aquí yo todo Crepúsculo en inglés en tapadura, que lo tengo aquí en esta casa. Es la historia de Jacob, un hombre en los años 30 que decide unirse al circo, pues cuando su vida da un vuelco y las cosas no le están yendo bien, se une a un circo y ahí se enamora de alguien, ¿no? Y es un poco la historia de ese circo en los años 30 y de ese grupo de gente, ¿no? que hay en ese circo, y nos lo va contando Jacob desde desde su futuro, ¿no? Nos va contando la historia desde atrás. Es un libro que también me gustó muchísimo, muy entretenido, de esas historias que te cuentan un poco la vida de un personaje casi de principio a fin, aunque no te esté contando toda la infancia, ¿no? Y me gusta mucho. Yo creo que este tipo de historias que en los 2007, 2008, en esas épocas se llevaban tanto, yo creo que era la moda de entonces, y yo como todavía vivo un poco en esa época, pues le he hecho un poco de menos, y son los libros que a mí me gustan. Muy guay, muy bonito. Si no me equivoco, en la película salía también Reese Witherspoon, ¿no? Agua para elefantes. Este es muy famoso. Yo creo que seguramente lo habréis leído casi todas. Otro libro muy famoso y que ahora se lleva muchísimo en Booktube, Estados Unidos, y yo creo que es porque se ha puesto de moda el rollo ese de Dark Academia. ¿Os acordáis que en algún momento dado hablamos de eso? Yo creo que hay un book tag, ¿no? Es El secreto de Donna Tartt. Yo tengo la edición del Círculo de Lectores, que tiene más años que yo. O sea, esta edición es de 1993. O sea, 1993. ¿Cómo os quedáis? Yo no creo que lo leyera entonces, porque yo entonces tenía 10 años, lo leería más tarde. Este libro ahora en España creo que lo edita Lumen, y a mí es un libro que me gustó mucho. Es de la autora del Jilguero, de la autora de Historias de niños o Juegos de niños. Y yo he leído los dos primeros. El Jilguero no lo he leído todavía, lo tengo en inglés aquí, que me lo trajo mi padre en un momento dado. Y este libro a mí me gustó muchísimo, y como os digo, ahora está como un poco de moda por el rollo Dark Academia, y es un grupo de 6 estudiantes de filología clásica en una universidad chiquitina en el norte de Estados Unidos, que, pues bueno, ocurre un asesinato y ellos están un poco como metidos de lleno, ¿no? Mira, 6 estudiantes de lenguas clásicas de la Universidad de Vermont intentan revivir los viejos ritos dionisíacos inducidos por su misterioso profesor. Durante uno de esos intentos matan involuntariamente a un hombre. Para ocultarlo han de planear, en este caso con premeditación, otro asesinato. A mí es un libro que me gustó muchísimo, me pareció muy interesante, me gustó en plan, o sea, a lo loco. O sea, es que este libro lo leí muchísimas veces. Yo creo que ahora no me gustaría tanto. Lo pienso y creo que los protagonistas eran bastante prepotentes. Era un poco ahí como, yo estudio en la Universidad de Filología Clásica en Vermont, ¿sabes lo que te quiero decir? Soy súper culto. Y puede que a mí eso me escame un poco hoy en día, no te voy a mentir. Pero la verdad es un libro que me gustó muchísimo, que siempre he querido volver a releer, porque puede que igual hace 10 años que no lo leo, y que tal vez algún día caiga, pero yo personalmente, ya os digo, me gustó muchísimo entonces. Es una autora que escribe muy poco, o sea, es una autora que ha escrito 3 libros, no he escrito más, y creo que son libros muy cuidados, muy bien trabajados, o por lo menos los 2 primeros que he leído, porque el último no. Yo os lo recomiendo si os gusta pues ese estilo, ¿no? Es como un poco misterio, pero con unos personajes un poco así, con muchos claros oscuros, que no es blanco ni negro, que hay muchos grises, y me gustó mucho. Ayer, hoy y siempre, de Deborah Kopachan Kogan, es un libro que yo leí
justo cuando salí de la clínica, la primera vez que me encontraron lo del corazón, estábamos en la casa de Cantabria con mis padres y yo me lo leí en un día. Como os he dicho otras veces, es uno de esos libros que a mí me gustan mucho, en el que un grupo de mujeres se juntan por algo, ¿no? En este caso nos enfrentamos a una novela situada en los años 80, 90, de un grupo de 4 mujeres que las 4 se graduaron de Harvard el mismo año y son un poco las historias interconectadas de ellas en el futuro mientras están contando a dónde han llegado. Todo esto viene porque Harvard tiene una tradición de mandar pues un libro rojo, le llaman, en el que pues los diferentes alumnais, exalumnos de la universidad pues cuentan a dónde han llegado, qué están haciendo, etcétera, etcétera, en esa suerte de libros, ¿no? A partir de ahí vamos conociendo la historia de estas 4 mujeres. Una vez más son historias de 4 mujeres interconectadas, que son amigas, enemigas, secretos, historias y bueno, que ya sabéis que es el tipo de mierda que yo me como con patatas una y otra vez. En España lo editó Lumen. También de Lumen tengo Una pasión vintage de Isabel Wolf y este es un libro en el que la protagonista es una chica que se llama Phoebe, si no me equivoco, que decide dejar su trabajo y abrir una tienda de ropa vintage en Londres. Y mientras está haciendo una de esas con los ruiditos. Y mientras está haciendo una de esas rondas de compra, etcétera, etcétera, conoce a una mujer francesa que quiere vender todo su armario menos un abrigo. Se van haciendo amigas y se van contando la historia, ¿no? Y esta mujer francesa, que se llama Thérèse, es una mujer mayor francesa y le va a ir contando un poco pues, su historia durante la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Este libro lo vi hace poco en bolsillo en algún lado. Como podéis ver, muchos de los libros que hay aquí son libros que te cuentan historias de mujeres que igual hasta unos años antes de que empezaran a sacar estos libros no se contaban. Y a mí eso era lo que más me gustaba. Yo siempre me he sentido muy identificado con este tipo de historias y siempre me han gustado más. Puede ser que porque mi entorno siempre ha sido mucho más femenino, por mi madre, mis tías, etcétera, etcétera, porque mi padre y la mayor parte de mis tíos son marinos, han trabajado en la mar, entonces era muy normal que mis tías y las mujeres estuvieran juntas. Y también soy vasco y es como muy normal todo eso, así que tampoco me voy a enrollar. Una vez más, pues tenemos esa mezcla de una mujer en el presente a la que le están contando la historia de otra mujer en el pasado y es que me gustó muchísimo. Yo lo recomiendo muchísimo, es muy, muy, muy bonita. Y el último libro del que os quiero hablar es un libro que yo leí primero en inglés de la biblioteca y me gustó tanto que cuando salió en castellano me lo compré. Este me lo compré también en 2011 y es En casa, una breve historia de la vida privada de Bill Bryson. Bill Bryson es un autor de ensayo muy conocido, es el autor de Una breve historia de casi todo. Tiene un libro que se llama Las antípodas, que es sobre Australia. Tiene libros sobre el vivir en Inglaterra sin un nombre americano, se llamaba Notes on Small Island. Y esto lo que hace es, a través de una casa, de cómo está formada una casa y de las diferentes habitaciones, te cuenta la historia de cada habitación. Te cuenta históricamente cómo se hizo el baño, cómo apareció el concepto de un baño en una casa, cómo empezaron las cocinas. A mí este tipo de historias me parecen muy interesantes, quiero decir, a mí la historia del hogar, la historia de la cocina, la historia de igual las cosas que no han sido lo que nos han contado, porque normalmente cuando nos hablan de historia nos hablan de reyes, de reinas, de guerras, pero no nos hablan de algo tan fácil como la historia de la sartén, ¿sabes? La historia del primer inodoro. O sea, me parece muy interesante saber cómo pasamos de ir al baño en el jardín a ir al baño en un sitio que tienes tuberías en tu casa. Y este libro era eso. A través de la casa de ellos en Inglaterra, en Norfolk, te van contando la historia de los diferentes habitáculos de una casa. A mí es un libro que me gustó mucho y que lo recomiendo muchísimo porque se aprende un montón con este libro y ya está. Este es el último libro que os quería enseñar. Estos son algunos de los muchos libros que yo creo que a mí me marcaron y que me gustaron muchísimo y que he leído. Muchos de estos los he leído más de una vez. Me gustaría que me dejarais en comentarios, que me hablarais de esos libros que igual hace 10, 15 años leísteis y que todavía hoy en día cuando los veis en las estanterías, ya sean las de vuestros padres o ya sea en tus estanterías cuando reapareces, ¿no?, en la habitación, que es lo que me ha pasado a mí, ¿no? El volver a casa de mis padres después de 1 año y medio sin poder venir, el ver mis estanterías, el ver mis libros, esos libros que yo atesoraba en los 2000, en los 2010, pues como que me hizo ilusión encontrarme con estos y me apetecía hablarlos con todas vosotras. Os mando muchísimos besos, muchas gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto con otro vídeo. ¡Agur!